Y bueno, tenemos como lema este año marcando la diferencia. Amén. Decirle al que está a tu lado, decirle, Dios nos llama a marcar la diferencia. Pero no es un lema para un año, es un lema para toda una vida. A los que somos hijos de Dios, a los que somos hijos del Dios, es un lema para toda la vida, donde el Señor nos llama a marcar la diferencia. Toda nuestra vida tiene que ser diferente al del resto, al de los demás. Nuestra vida es llamada a ser, dice la palabra de Dios en Mateo, ser la luz que este mundo necesita. Y Él nos llama a ser la sal que el mundo necesita. El lema de marcar la diferencia no es un lema para un año, es un lema para toda nuestra vida. Nosotros que somos hijos de Dios, es un lema que tiene que marcar nuestra vida como hijos, nuestra vida como padres, nuestra vida como empresarios, nuestra vida como empleados, nuestra vida como estudiantes, nuestra vida en donde estamos. El Señor nos llama a marcar la diferencia y a ser la luz y la sal que Él quiere que seamos. La luz, dice la palabra de Dios, que hace resplandece en un lugar de oscuridad. La luz trae una esperanza en un lugar donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Y eso el Señor nos llama a hacer la luz, a marcar la diferencia, a ser la luz de esperanza que el Paraguay necesita, a ser la luz de esperanza que Asunción necesita, a ser la luz de esperanza que es el lugar de trabajo donde el Señor te... Sermón del Monte, las bienaventuranzas que contienen, ¿saben qué contiene el Sermón del Monte y las bienaventuranzas? Contienen los rasgos y las características que tienen que tener aquellos que son llamados por Él a ser sus discípulos, aquellos que son llamados por Él para marcar la diferencia, para ser radicales en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Podemos ser radicales en un lugar donde hay corrupción, sí podemos hacerlo si estamos en Cristo. Podemos no participar de coimas o participar de conversaciones que son pervertidas o están corruptidas. Si es que somos hijos de Dios, sí lo podemos hacer, ¿verdad? El Señor nos llama a no seguir la corriente de este mundo, sino que Él nos llama a marcar la diferencia y hacer la luz y la sal que nuestra nación y que el mundo necesita. Dice, hemos visto 6 de las bienaventuranzas, hemos estado analizando. ¿Y saben qué bienaventuranza? Viene de una palabra griega que quiere decir makarios, que quiere decir feliz, que quiere decir pleno, que quiere decir grandemente bendecido o dichoso. Y la persona que entiende la palabra y la enseñanza que el Señor Jesús nos da, va a vivir una vida plena, va a vivir una vida gozosa, va a vivir una vida grandemente bendecida. Cuando escuchamos lo que el Señor nos está enseñando, cuando realmente tenemos un corazón que está dispuesto a obedecerle a Él, vamos a vivir esa vida gloriosa que el Señor nos llama a vivir. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia y que tenemos muchas veces? Que no escuchamos la voz de Dios, que no escuchamos lo que Él nos está hablando, que solamente somos seguidores, pero no tenemos un corazón discipulable, un corazón que realmente quiera ser como Él es. Le seguimos a Él por lo que Él nos da, por lo que Él pueda darnos, por lo que Él pueda proveernos, pero no le seguimos a Él porque queremos ser como Él. Y Él nos llamó primero para que seamos como Él, y la recompensa que viene a nuestra vida de buscarle a Él y de querer ser como Él son las recompensas que vienen de Él para nuestra vida, de sanidad, de libertad, de plenitud y de promesas que Él tiene, que Él quiere activar en nosotros. Y dice la palabra de Dios en esta mañana, si nos vamos a Mateo 5, 1 al 12, dice la palabra de Dios. Vamos a leer de vuelta y dice lo siguiente: viendo la multitud, dice la palabra de Dios, subió al monte. Y estuvimos hablando acerca de que este año es un año de subir al monte, de ir a la presencia de Dios, de dejar todo aquello que muchas veces estamos pidiendo. ¿Y saben qué pedimos muchas veces? ¿Quiénes de ustedes han orado así? Señor, quiero que bajes donde yo estoy.
Señor, quiero que vengas donde yo estoy. Pero el Señor nos dice, quiero que subas donde yo estoy. Porque el anhelo de Él es que vayamos y subamos a su presencia. Y muchas veces, ¿saben qué? No estamos pidiendo correctamente. Porque el anhelo del Señor es que subamos a donde Él está. Que subamos a su presencia. Y eso eso quiere y tiene consigo decisiones que tenemos que tomar. De dejar cosas que nos están impidiendo poder subir a la presencia de Dios, cargas que tenemos, afanes que tenemos, ansiedad que hay en nuestras vidas, cosas que estamos haciendo como Marta, dice, ¿verdad? Afanada en muchas cosas, pero dejamos la mejor parte, que es buscar la presencia de Dios, que es la fuente de todo lo que necesitamos, que es cuando le buscamos a Él, Él va a proveer aquellas necesidades que estamos teniendo. Y dice la palabra de Dios, viendo la multitud se vinieron a Él sus discípulos y abriendo sus bocas le enseñaba diciendo, bienaventurados, decid conmigo, Macarios. ¿Qué quería decir Macarios? Dice feliz, decid conmigo, dichoso, grandemente bendecido. Decid conmigo, yo soy un hombre o una mujer, Macarios, dichoso, feliz y grandemente bendecido por Dios. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Pero acuérdense de que cada promesa está atado ¿a qué? Está atado a un mandamiento de Dios. Toda promesa para vivir una vida dichosa, para vivir una vida grandemente bendecida, está atado a una palabra, está atado a un mandato que el Señor nos da, para que obedeciendo eso podamos vivir de manera dichosa, feliz y siendo grandemente bendecidos por Dios en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los primeros, dice el primero que vimos, los pobres en espíritu, dice la palabra de Dios. Una característica que tienen los que son parte de este reino, que es el reino de Dios, es que tienen cada día, tienen el entendimiento de decir, Señor, necesito más de vos, necesito más de tu presencia, necesito más de tu palabra. Me hago pobre para ser rico, para que vos puedas darme las riquezas espirituales que vos tenés para mi vida. En este reino, dice la palabra de Dios, es un reino de personas que se hacen pobres en el espíritu para ser ricos en Cristo Jesús. Y dice su palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que se cree rica es una persona que no depende de Dios. Es una persona que deja, que no le pone en primer lugar a Dios en su vida. Es una persona que no comienza cada día buscando las riquezas espirituales que la palabra de Dios tiene para él, para que realmente pueda ser rico en el espíritu, para que puedas tomar decisiones correctas, para que puedas decidir correctamente guiado por Dios, siendo guiado por esa riqueza espiritual que Dios tiene cada día para tu vida, para que Él pueda guiar lo que vas a hacer. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Decirle a que está a tu lado, de vos y mío es el reino de los cielos. El reino de los cielos no pasa. El reino de los cielos es eterno. El reino de los cielos no pierde valor. No es como el guaraní, el dólar o acciones o cosas que tengamos, que un día está arriba, otro día cae, un día tenés, otro día no tenés. El reino de los cielos es eterno. Y dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra, que es eterna, sus promesas que son eternas, nunca van a pasar y van a permanecer para siempre. Amén. Decirle a que está a tu lado, buscar lo eterno. Amén. Así es que necesitamos buscar lo eterno. Lo segundo, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, dice la palabra de Dios. Decirle al que está a tu lado, tenés que ser una persona que llora, una persona sensible a la voz de Dios. Amén.
No un llorón que llora por cualquier cosa, ¿verdad? Sino una persona que se duele y llora porque está muchas veces estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, porque hay cosas en nuestras vidas que nos están alejando de la presencia de Dios. Y hoy vivimos en un mundo donde la gente se goza por hacer aquello que a Dios no le agrada. Vemos mucha gente que expone públicamente pecados que hace, cosas que no le agrada a Dios, y se goza por aquello que Dios le desagrada. Pero nosotros que somos parte del reino de Dios, el Señor nos llama a gozar, a llorar, dice la palabra de Dios, cuando hay algo en nuestras vidas que nos está separando de Él, cuando hay algún pecado no confesado, cuando hay un afán en nuestras vidas que nos está separando de su presencia. Nuestro corazón debe llorar. ¿Para qué? Para volvernos a Él y para que Él pueda darnos realmente lo que va a llenar de gozo nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos van a recibir el consuelo de Dios. Ellos van a recibir la presencia del Señor. Dice el versículo 5: bienaventurados los mansos. Decirle que está a tu lado: no menso. Manso es humilde. Amén, que tiene un corazón humilde, que tiene un corazón moldeable, que tiene un corazón transformable, que tiene un corazón corregible, que tiene un corazón de discípulo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque dice, ¿qué pasa? Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice la palabra de Dios. Y el Señor, como hijos de Dios en el mundo, ¿qué es lo que tiene? El más soberbio es el que tiene más poder, es el que tiene más preponderancia, el que agarra todo. Pero en el reino de los cielos, el humilde es exaltado. Aquel que se humilla, el Señor le levanta. El Señor le baja a los soberbios y levanta a aquellos que tienen un corazón humilde delante de Él. Y dice la palabra de Dios que de ellos es la tierra por heredad. El 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, porque ellos serán saciados. La palabra nos habla de la característica y los rasgos que tenemos que tener como ciudadanos e hijos de Dios dentro de ese reino. Hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? Los mandatos del Señor, las leyes que el Señor nos da, de poder llevar la justicia de Dios a donde el Señor nos lleva. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre cada día. Señor, quiero llevar tu justicia. Señor, en Cristo soy tu justicia, para llevar justicia a aquellos que necesitan la justicia de Dios. Decí conmigo: en Cristo soy la justicia de Dios acá en la tierra. Amén. Donde vos estás, tu vida lleva la presencia de Dios. Y en vos está Cristo, que es el que lleva la justicia para aquellos que están viviendo una vida en injusticia. ¿Quién está viviendo una vida en injusticia? Aquel que está viviendo en pecado. Aquel que no le conoce a Cristo, que necesita tener un encuentro con Él y que necesita ser revelado a través de tu vida. Ese Jesús que quiere llevar su justicia a aquellos que no le conocen. Dice la palabra de Dios, el versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia comprende, ¿saben qué? El perdonar a otros, el poder amar a otras personas. Y el Señor nos llama a perdonar. ¿Cuántos hoy tienen cosas que resolver y cosas que perdonar? El Señor nos llama a perdonar, a amar. El Señor nos llama a cerrar ciclos en nuestras vidas de falta de perdón que necesitan cerrarse para que podamos avanzar a una nueva temporada, a un nuevo tiempo que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, los que realmente aman lo que Dios ama, porque ellos van a alcanzar misericordia. La palabra de Dios nos habla el 8 y dice: bienaventurados los de limpio corazón. Cuán difícil es en un mundo corrompido tener un corazón sano. Cuán difícil es poder avanzar
y poder guardar nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos llama a guardar el corazón en santidad. Ustedes saben que el salmista decía, él decía: Señor, dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él entendía que su corazón por sí solo no era un corazón limpio, que él necesitaba recibir de Dios un corazón limpio, porque dice la palabra de Dios que del corazón salen todos los malos pensamientos, las perversidades, las maldades, salen del corazón. Y la palabra de Dios nos llama a vivir con un corazón limpio. Y la característica que tienen aquellos que son hijos de Dios y discípulos de Cristo es que tienen un corazón limpio, es que cada día se acercan a Dios entendiendo que ese corazón sin Cristo es un corazón sucio, es un corazón corrompido, es un corazón que piensa mal, es un corazón que está dispuesto a dañar con palabras, es un corazón que no quiere perdonar. Pero un corazón que está lleno de Cristo es un corazón limpio. Es un corazón que realmente ama la santidad, ama la integridad, ama hacer lo que a Jesús le agrada. Y eso el Señor nos llama a tener. Y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes quieren ver a Dios? Amén. Y Él quiere revelarse a nuestras vidas cada día. Pero ¿por qué muchas veces no puede revelarse? Porque nuestro corazón no está limpio, porque nuestro corazón está sucio y porque no permitimos que Él limpie nuestro corazón para que Él pueda revelarse a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, vamos a ir lo que dice el 8, dice el 9, dice versículo 9, dice la palabra de Dios, y vamos a desarrollar entonces dos características más de aquellos que son parte del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, versículo 9, dice lo siguiente: bienaventurados, decí conmigo, yo soy ese. Dice: los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos habla acá de una característica de aquellos que son sus hijos, de aquellos que son parte de este reino. Y en este reino, ¿saben qué? No hay súbditos, no hay siervos, sino que hay hijos e hijas de Dios que son parte de este reino. Y una característica que tienen los que son parte de este reino, dice la palabra de Dios, que son pacificadores, dice la palabra de Dios. No solamente estamos en paz porque Cristo está en nuestra vida, sino que dice la palabra de Dios, somos llamados por Él a llevar esa paz a todo lugar donde vamos. ¿Para qué? Para poder llevar la paz de Dios a donde el Señor nos llama a estar. No solamente estar en paz, ¿verdad? Tipo, ¿verdad? Todas las corrientes que vemos ahora de yoga, hacer yoga para estar en paz. Mentira. Ninguna persona que está lejos de Cristo puede estar en paz. Ninguna persona que está confrontada con el Señor porque está viviendo una vida de pecado puede estar en paz con el Señor. Y dice la palabra de Dios que son bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos pacificadores están acá? ¿Cuántas mujeres pacificadoras están acá? ¿Cuántos hombres pacificadores están acá? Amén. Que cuando no se da algo como queremos, estamos en paz y actuamos en paz y oramos por aquellas cosas que queremos que Dios cambie, y entendemos que con ira, con enojo, con violencia no vamos a poder cambiar las cosas, sino que es Dios, es el Espíritu Santo el que va a cambiar y va a transformar la vida de mi esposo. Decirle a que está a tu lado: solo el Espíritu Santo puede cambiar tu vida. Muchas veces queremos cambiar nosotros y queremos moldearle a la persona con nuestra fuerza, pero no vamos a poder hacerlo. ¿Y qué pasa? Tenemos reacciones violentas, actuamos de manera iracunda, ¿verdad? Somos personas que generamos problemas, divisiones o disensiones, o generamos problemas donde vamos. Pero el Señor, dice la palabra de Dios, nos llama a ser pacificadores. La palabra pacificador viene de la palabra paz y viene de la palabra hebrea shalom, que quiere decir una paz integral. No solamente decir, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Estoy en paz. Mentira.
Si no estás en Cristo, no vas a estar en paz nunca. Practiques yoga, practiques reiki, practiques lo que sea. Si estás separado de Dios, no va a haber paz en tu vida nunca. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: la palabra shalom implica un bienestar integral en todos los ámbitos de nuestra vida y contempla estar en paz, pero nos da la responsabilidad de llevar esa paz integral a toda persona que no ha tenido un encuentro con Dios. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica que tienen los hijos de Dios son llamados a llevar la paz del Señor. Son llamados a llevar las buenas nuevas, que es el evangelio, que es la reconciliación entre Dios y el hombre. El Señor te llama a que realmente puedas entender que una característica que Él quiere que puedas revelar en tu vida, que seas una persona que escuche la voz de Dios y seas una persona que lleve la paz de Dios a donde hoy no hay paz. Y dice la palabra de Dios, Isaías 9:6, dice la palabra de Dios que Jesús es llamado el príncipe de paz. Jesús es el llamado a aquel que trae la paz de Dios acá en la tierra. Y esa paz está en tu vida, está en mi vida. Y Él quiere que podamos llevar esa paz en donde estemos. Que nuestra vida ya no sea un instrumento para dividir, para generar rencilla, para generar problemas, para generar divisiones, para generar problemas de familia. Sino que nuestra vida sea un instrumento que lleve a unir la familia, a restaurar lo que está destruido, a reconciliar a aquellos que no le conocen al Señor, que puedan conocerle a Él. ¿Para qué? Para que también ellos puedan ser esos pacificadores y puedan llevar la presencia de Dios a donde Dios les llama a estar a ellos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:27. Jesús dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Decí conmigo: la paz de Dios está en mi vida. Dice la palabra de Dios: mi paz os dejo y mi paz les doy. Yo no les doy la paz pasajera que el mundo da, sino que yo les doy una paz eterna, dice la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor te llama a estar en paz en momentos de aflicción, en momentos de prueba, en momentos de tribulación, en momentos de tempestad. Él quiere que entiendas de que Él está contigo y quiere que estés en paz, porque Él va a manifestarse en tu vida en esa situación que estás viviendo. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:11. El apóstol Pablo habla acerca de lo que es ser llamados a ser pacificadores. Y dice 2 de Corintios 5:11, dice lo siguiente. Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dice: y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos la ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Decirle al que está a tu lado: si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando la palabra de Dios habla de ser pacificadores, habla del ministerio que el Señor nos dio de poder reconciliar al mundo que está perdido consigo. Y dice la palabra de Dios que Él nos dio un ministerio, el ministerio de poder reconciliar a aquel que hoy está sin Cristo con Él, aquel que está en guerra, porque dice la palabra de Dios que aquel que ama al mundo y hace las cosas de este mundo, dice la palabra de Dios, está en enemistad con Él. Si hacemos las cosas de este mundo, si estamos separados de Él, alejados de Él y haciendo lo que el mundo quiere, dice la palabra de Dios que estamos en una enemistad con el Señor. Y dice la palabra de Dios que hemos recibido, dice, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra que reconcilia al hombre con Dios, a la humanidad con Dios, aquel que está en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación aún de quién es Cristo y de lo que Él quiere venir a hacer en su vida. Y dice la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, dice la palabra de Dios. Ese es el ministerio que tienen los pacificadores, llevar la paz de Dios, en no decir paz a todos ustedes, junten sus dedos, vamos a hacer yoga. No, es decirle, Cristo quiere revelarse a tu vida, Él quiere tener un encuentro contigo, es poder proclamar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen a Él. Si hoy el Señor te ha llamado a este lugar, es para que vos entiendas que Él te ha dado un ministerio, y el ministerio que Él te ha dado es el ministerio de poder reconciliarle a aquellos que no le conocen a Él con el Padre Celestial, que puedan tener un encuentro con Él. Dice la palabra de Dios, bienaventurados, ¿qué cosa dice? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos han dejado de llevar las buenas nuevas? ¿Cuántos han dejado por afanes, por cosas de este mundo, porque han estado amando más lo terrenal que lo eterno? Han dejado de predicar el evangelio de que Cristo ha venido a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. ¿Cuántos han dejado de hacer realmente ese ministerio de poder llevar la paz de Dios a aquellos que necesitan? ¿Por qué? Porque están afanados con cosas de esta tierra, porque están amando más las cosas de este mundo, porque se han confundido en lo que Dios le ha llamado a hacer y están haciendo otras cosas, pero han dejado hacer lo que el Señor les ha llamado a hacer, que es llevar la paz de Dios a aquellos que necesitan reconciliarse con Él. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes quieren ser hijos de Dios? ¿Saben cuál es la característica de un hijo de Dios? Es la característica que Jesús tenía. A Jesús le tentaron para hacerle rey. A Jesús le tentaron para hacer cosas que Él no fue llamado a hacer acá en la tierra. Pero Él tenía los ojos puestos en el llamado del Padre, de llevar esa reconciliación, de llevar la paz de Dios a aquellos que estaban alejados del Padre. Quizá vos me digas, yo no soy líder todavía, yo no tengo mucho conocimiento. ¿Saben qué? No hace falta mucho conocimiento, no hace falta títulos para llevar la paz de Dios a tu familia, a tu barrio, a tu colegio, a tu escuela, a tu universidad, a tu lugar de trabajo. Al bol que te lleva, al que se sienta a tu lado en el colectivo, al que vende algo en el semáforo. Esas personas necesitan reconciliarse con Dios, y vos sos llamado a ser un reconciliador, a llevar la paz de Dios
a ser un pacificador, hacer que aquellas personas que están lejos de Dios se puedan acercar a Él. Ese es el llamado que Dios te da. Que querés ser un hijo de Dios, dice la palabra de Dios, hay una característica: tenés que ser un pacificador. Tenés que ser una persona que entiende que Dios te llama a cumplir tu ministerio acá en la tierra. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Cuántos han pasado persecución por haberle aceptado a Cristo? ¿Cuántos han perdido amigos, amistades y aún familia por haberle recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Dice la palabra de Dios que una característica para aquellos que son sus hijos es que no va a ser todo fácil la vida. Es que vamos a pasar momentos difíciles donde vamos a tener que definir a quién vamos a honrar, a quién vamos a amar y a quién vamos a agradar. Si vamos a agradar a los hombres o vamos a agradar a Dios. Si vamos a querer caerle bien a la gente y vamos a seguir siguiendo la corriente de las personas que nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agrada, o vamos a marcar la diferencia, vamos a ser diferentes, vamos a plantar la postura y estamos dispuestos a sufrir rechazo, a salir del círculo en el cual nos movíamos, porque hoy estamos en Cristo y ya no hablamos como antes hablábamos, ya no vemos lo que antes veíamos, ya no tomamos lo que antes tomábamos, ya no hacemos lo que antes hacíamos y ya no participamos de aquellas cosas que antes participábamos. Yo, gracias a Dios, nací en una familia cristiana, mis padres son cristianos y gracias a Dios no tuve que ser rechazado en mi familia por seguirle a Cristo. Pero muchos en su familia han sido rechazados en su familia. Muchos han perdido papá y mamá por recibirle a Jesús como su Señor y Salvador. Muchos han perdido amigos y amigas, amistades por seguirle a Cristo. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados por los que, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia. La versión NTV dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Dice la palabra de Dios que tenemos que definir qué vamos a amar y a qué queremos caerle bien. Si queremos caerle bien al mundo, vamos a estar en contra de Dios y no vamos a tener la aprobación de Él, que es lo que necesitamos como hijos de Dios. Y dice: la primera iglesia era extraordinaria. Y en Hechos 4:1 dice la palabra de Dios lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y enseñasen y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. El 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria en todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El 18 dice: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice la palabra de Dios que una característica de sus hijos es que están dispuestos a recibir el rechazo del mundo, pero recibir la aprobación de Dios. Si no querés recibir el rechazo del mundo, tus amistades, y vas a seguir haciendo lo que el mundo hace, ¿saben qué? No vas a tener la aprobación de Dios, que es el anhelo y el deseo que tiene que tener todo hijo de Dios. Y dice su palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Quiero que puedas levantar las manos y puedas decir en esta mañana: yo en Cristo soy bienaventurado. Y quiero que puedas decir en esta mañana: yo me gozo y me alegro en el Señor, porque mi galardón en el cielo es grande. Amén.